Hola, soy Alba. Cuando tenía 9 años, mis padres me dijeron que yo era una maldición. Y luego me dejaron en un portal con una mochila y sin un adiós. Nunca miraron atrás, ni para los cumpleaños, ni para mi graduación, ni siquiera cuando construí una vida de la nada. 21 años después, aparecieron de nuevo, pero no para reconciliarse. Vinieron por dinero, pero la verdad es que la traición no empezó en aquel portal. Empezó mucho antes, con cada desprecio silencioso, con cada versión distorsionada de lo que realmente sucedió. ¿Por qué volvieron? ¿Por qué ahora? ¿Y qué haces cuando la familia que te abandonó quiere un trozo del éxito que nunca creyeron que podrías alcanzar? Déjame contarte lo que pasó después. No recuerdo la fecha exacta. Fue a finales del otoño de 2004, pero recuerdo el frío. No el tipo de frío que te hace buscar guantes o apretarte la sudadera. Este era diferente. Se filtraba bajo mi piel y se instalaba en las partes de mí que aún no sabía que podían romperse. Estaba sentada en el suelo del salón, con las piernas cruzadas, coloreando en silencio, mientras mis padres discutían en la cocina de nuestro piso en Valladolid. Había aprendido a no hacer ruido cuando empezaban los gritos. Había aprendido a ser invisible. Pero esa mañana, sus voces eran más afiladas que de costumbre. Cada frase parecía un dardo apuntado, no solo lanzado. Y entonces oí mi nombre. «Es una maldición, Ricardo», espetó mi madre. «Desde que nació, todo se ha ido al garete. Nunca debió estar aquí». Él respondió: «Antes nos iba bien. Perdí mi trabajo a los 2 meses de que ella llegara. Luego perdimos al bebé. Es como si ella lo hubiera hundido todo». Me quedé helada. No se suponía que debía oír eso, aunque no creo que les importara si lo hacía. Las paredes de esa casa no aislaban mucho, especialmente palabras como maldición, mala suerte o error. Ni siquiera lo entendía todo entonces. Solo tenía 9 años, pero algo en mi pecho se apretó como una campana de advertencia. Esa tarde, mi madre me llamó al pasillo. No gritó, no lloró, solo dijo: «Ve a preparar una maleta». Pensé que tal vez iríamos a visitar a alguien. Quizás era una noche en casa de una amiga. Pregunté: «¿Para cuánto tiempo?». No respondió. Metí mis vaqueros favoritos, una sudadera que me quedaba grande y un pequeño conejo de peluche llamado Copito. Escondí a Copito en el fondo de la mochila, como si me avergonzara llevarlo conmigo. No hablamos durante el trayecto. Mantuve los ojos fijos en la ventanilla, viendo cómo las hojas volaban con el viento castellano. Contaba los segundos entre cada giro, intentando adivinar a dónde íbamos. Pero cuando se detuvo frente a la casa de mis abuelos, se me hundió el estómago. No aparcó, solo se detuvo. El motor seguía en marcha. «Bájate», dijo, sin mirarme. La miré un segundo, esperando que se riera, que dijera que era una broma, que me dijera que volviera a entrar, pero no lo hizo. Así que cogí mi mochila y bajé. La puerta se cerró detrás de mí como un punto final rotundo. Me quedé allí, en el escalón, mirando la puerta que había visitado 100 veces, pero nunca así. Toqué el timbre y esperé. Mi abuelo abrió un poco, entornando los ojos como si no me esperara. Su voz sonaba cansada. «Alba, ¿qué haces aquí?». Intenté hablar, pero no me salió nada. El coche de mi madre ya se alejaba por la calle. Él suspiró, salió fuera y miró hacia la esquina. «No podemos ir en contra de tus padres, pequeña». Dejó la puerta abierta lo justo para entregarme una manta. Luego la cerró con suavidad pero con firmeza. No lloré de inmediato, no grité. Solo me quedé allí con la manta sobre los hombros, viendo cómo el viento arrastraba las hojas secas por la acera. Esperé a que alguien volviera, pero nadie lo hizo. Pasaron las horas. El sol se ocultó tras los tejados. El aire se volvió más cortante. Mis dedos empezaron a arder por el frío, incluso a través de la manta. Fue entonces cuando oí una voz, suave, confundida y familiar. «¿Alba?». Era doña Manuela, la vecina de enfrente. No la había visto en meses. Corrió hacia mí, me miró y me hizo entrar en su casa sin hacer preguntas. Su casa olía a membrillo y a libros viejos. Me preparó un té, que no bebí, y llamó a alguien. Creo que era a servicios sociales, pero no dejó que vinieran esa noche. Dijo que ya había pasado por suficiente por un día. Me dio uno de los jerseys viejos de su difunto marido, enorme, con las mangas colgando más allá de mis dedos.
Se sentó en el borde del sofá mientras yo me acurrucaba en una esquina, dejando finalmente que mis ojos se nublaran. Esa fue la primera vez que sentí calor aquel día. No dijo mucho. Solo se quedó cerca, rellenando mi té aunque no lo tocara. Me preguntó si quería llamar a alguien. Negué con la cabeza. Creo que ella lo sabía. Me quedé dormida mirando por su ventana, observando la casa que solía llamar hogar, ahora oscura e indiferente. Esperaba ver si se encendía una luz, si alguien se daría cuenta de lo que habían hecho, pero solo vi quietud. Esa noche, algo cambió dentro de mí. No fue como un chasquido, sino como un desenganche lento y silencioso. La parte de mí que pensaba que pertenecía a algún lugar se soltó. Solo tenía 9 años, ¿no? Pero sabía cómo era el abandono. Sabía cómo sonaba también. Era el clic de la puerta de un coche, el zumbido de un motor alejándose y el silencio que sigue cuando te das cuenta de que nadie va a volver. Nunca olvidé el sonido de esa puerta cerrándose, porque durante años cada éxito que tuve parecía un golpe en una puerta que nunca volvería a abrirse. Me decía a mí misma que no importaba, que dejaría de importarme. Pero la verdad es que, cuando creces borrada, cada soplo de viento parece una pregunta. Si ellos no me ven, ¿realmente existo? Para cuando cumplí los 10, el silencio ya tenía peso. Me seguía de habitación en habitación en casa de Manuela y se me pegaba en las últimas filas de cada clase. Seguía siendo la misma niña que sacaba sobresalientes y pedía permiso antes de hablar, pero ahora me sentaba sola. Mi nombre seguía apareciendo en los anuncios. Finalista del concurso de redacción, ganadora del certamen de poesía. Pero nadie aplaudía desde el público cuando me llamaban. Todos los demás tenían a alguien esperando entre bastidores. Yo tenía una silla vacía cada vez. Al principio, los profesores miraban expectantes, esperando que se levantara una mano, un padre, un abuelo, incluso un primo lejano, pero después de las primeras veces dejaron de preguntar. La silla vacía ya no era un accidente, se convirtió en la mía, pero seguía intentándolo. Esa es la parte que desearía poder explicar a la gente que solo ve la versión pulida de mi vida ahora. No dejé de quererlos solo porque ellos dejaron de aparecer. Seguía haciendo tarjetas, escribiendo pequeñas notas. En cada festividad, cada cumpleaños, incluso algunos domingos cuando los extrañaba más de lo normal, escribía un mensaje y lo metía en un sobre. Hola mamá, espero que estés bien. Me va bien en el colegio. Te echo de menos. Las ponía en el buzón azul cerca de la puerta de Manuela. Nunca le pedí que revisara los sellos. Creo que una parte de mí creía que el acto de escribir era suficiente, que tal vez lo sentirían de alguna manera. Una tarde, después de haber echado una carta como de costumbre, Manuela me llamó aparte. No parecía enfadada ni triste, solo honesta. Cariño, dijo suavemente, sosteniendo un montón de sobres devueltos en la mano. Todas estas han vuelto, marcadas como destinatario desconocido. Me las entregó con delicadeza. La letra del frente era la mía. Mi nombre, su dirección, lo mismo en cada sobre, añadió en voz baja. Ya no viven allí. Hace tiempo que se mudaron. Me quedé mirando el montón. Formas familiares, mi cursiva infantil. Algunos sobres estaban desgastados, la tinta corrida por el frío o la lluvia. Uno todavía tenía una pequeña pegatina de purpurina en la esquina. No lloré ese día. Esa parte también me sorprendió. Solo asentí y las recuperé. Esa noche, las alineé en el suelo de mi habitación. Parecían pequeños soldados que habían marchado y regresado heridos. Fue entonces cuando dejé de escribir, no por rabia, sino por comprensión. El tipo de comprensión que no necesita gritar para sentirse definitiva. Manuela, siendo quien era, nunca me dijo, no valen la pena o los olvidarás algún día. En cambio, me dio una frase que vivió conmigo. Hay personas que rompen lo que no pueden controlar. Y tenía razón. Empecé a dejar ir poco a poco, no de forma dramática, ni con pataletas o portazos, sino de esas formas pequeñas e invisibles que solo los niños aprenden. Dejé de levantar la mano cuando pedían voluntarios. Evitaba las asambleas de alumno del mes. Pedí que me sentaran al fondo, cerca de la salida. Cuando gané la Olimpiada Matemática Regional a los 11 años, apenas sonreí. Me entregaron la medalla y un diploma enmarcado. Un fotógrafo preguntó, ¿podemos hacerte una foto con tus padres? Parpadeé y señalé el espacio vacío a mi lado.
No han podido venir. El fotógrafo vaciló. Miró hacia Manuela, que estaba un poco más atrás. Sacudí la cabeza suavemente. Hizo la foto de todos modos. Solo yo, sola. Mi sonrisa ya estaba ensayada para entonces. Ese fue el último evento público al que acepté asistir en el colegio. A partir de ese momento, les dije a mis profesores que prefería trabajar entre bambalinas. Me uní al comité de la revista escolar. No por los amigos había pocos, sino porque podía ser útil sin ser vista. Escribí una carta más, sin embargo. No la envié. La escribí una tarde de lluvia, justo después de que me llegara por correo una mención honorífica. Sin ceremonia esta vez, solo una carta sellada en un sobre grande. Me senté con un rotulador y escribí en una cartulina gruesa: he conseguido otra. Seguís sin venir, pero ya he dejado de esperaros. La doblé por la mitad, la metí en un sobre y puse la dirección como las anteriores. Caminé hasta el buzón de la esquina y me detuve allí. En lugar de echarla, abrí el sobre, rompí la cartulina en 2, luego en 4. Tiré los pedazos a la papelera municipal y susurré: ya lo entiendo. No fue un gran momento, no hubo rayos ni una epifanía atronadora, pero algo se aflojó en mí, algo pesado empezó a levantarse. No todo de golpe, pero lo suficiente para dejar espacio al aire otra vez. Me decía a mí misma que no importaba, que dejaría de importarme, pero la verdad es que, cuando creces borrada, cada viento se siente como una pregunta. Si ellos no me vieron, ¿realmente existí? Puede que me borraran de su historia, pero yo estaba a punto de escribir una propia. Todo empezó en medio de una tarde ordinaria de verano. Manuela estaba vaciando el viejo aparador de madera de su cocina, ese que se había tragado facturas, recetas y cupones desde los años 80. Me llamó para ayudar y no lo dudé. Clasificamos papeles en montones. Basura, guardar y quién sabe. Recuerdo el zumbido del ventilador y el olor a cera para suelos, mezclado con el aroma de las galletas que se enfriaban. Entre viejos seguros y recortes de periódico amarillentos, saqué un sobre grueso con mi nombre escrito en el frente. No para Alba, ni con cariño, solo mi nombre, como una etiqueta. Lo abrí sin decir palabra. Dentro había 3 extractos bancarios y una nota corta escrita con la caligrafía circular de mi abuela. La reconocí de las tarjetas de cumpleaños que solía enviarme antes de fallecer. Decía: esto es tuyo. Lo aparté cuando naciste. Te merecías algo propio. Mi corazón dio un vuelco. El primer extracto tenía la fecha del año en que nací. Una cuenta de ahorro a mi nombre que empezó con 500 euros. Con el tiempo, había crecido hasta algo más de 12.000 euros. No era una fortuna para el mundo, pero para una chica de 15 años sin nada a su nombre, bien podría haber sido 1.000.000. Pasé a la última página. Saldo: 0 euros. Fecha de retirada: 2 semanas después de que me echaran de casa. Manuela debió ver cómo se me iba el color de la cara. No dijo nada, solo se acercó, se sentó a mi lado y me puso una mano en la espalda. No le pregunté si ya lo sabía. De alguna manera, supe que no. Revisamos los documentos juntas, dos resguardos de retirada, ambos firmados. Nombres que había visto en mis formularios de matrícula y en los archivos del médico. Mis padres no solo me echaron, me saquearon silenciosamente, legalmente por completo. Me quedé mirando la tinta como si pudiera borrarse bajo mi mirada y cambiar de significado. Pero la verdad me devolvía la mirada en papel impreso. Dije en voz baja: ni siquiera el dinero destinado a protegerme estaba a salvo. Manuela no me dio lástima, me dio espacio. Y tal vez eso fue más amable. Más tarde esa noche, saqué la pequeña caja de cosas de la infancia que Manuela me había guardado. Dibujos, fotos de clase, una pulsera de la amistad rota. Cerca del fondo había una hoja de cartulina arrugada y medio rota, con líneas de cera descoloridas. La recordé al instant. Una casa, un sol, figuras de palo dándose la mano. Yo, mamá, papá y un perro que nunca tuvimos. Lo había dibujado la noche antes de que me dijeran que hiciera la maleta. Se lo había enseñado a mi madre esa mañana, orgullosa y emocionada. Ella le echó un vistazo, murmuró: basta de tonterías. Esta no es nuestra realidad, y lo rompió por la mitad. Había olvidado esa parte, o tal vez había elegido no recordarla. Manuela debió encontrar los trozos y guardarlos en silencio.
pegándolos con celo como puntos de sutura en una herida que nadie sabía cómo limpiar. No dolió de la misma manera que antes. No fue un dolor agudo, solo profundo y familiar. No lloré esa noche, ni siquiera cuando me tumbé en la cama mirando al techo. Pero por primera vez en años sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era pena ni miedo, era rabia, una rabia constante y silenciosa. No de la que lo quema todo, sino de la que construye algo mejor, solo para demostrar que se puede hacer. A la mañana siguiente, me senté a la mesa de la cocina antes de que saliera el sol. Manuela aún dormía. Saqué una hoja de papel en blanco y volví a esbozar el viejo dibujo. La misma casa, la misma versión de mí, pero esta vez solo había dos figuras, yo y Manuela, sin sol ficticio, sin perro imaginario, solo nosotras. Debajo escribí en mayúsculas, empieza aquí. Lo pinché en el corcho encima de mi escritorio, no porque necesitara un recordatorio, sino porque necesitaba un comienzo. Esa tarde, caminé 3 manzanas hasta una cafetería local y pedí una solicitud de empleo. Ni siquiera sabía si estaban contratando. La mujer tras el mostrador dijo, «Eres un poco joven, pero pareces decidida». Asentí. «Lo estoy». Me entregó el formulario. Mientras caminaba a casa, con la brisa cálida rozándome la cara, me di cuenta de algo. Ellos me borraron de su lista, pero yo estaba volviendo a escribir mi nombre en el mundo, página a página. A partir de esa noche, dejé de esperar escenarios en los que nunca me dejarían estar y construí el mío propio. Pero antes de que esa determinación se endureciera, tuve que sentir cómo se rompía una vez más. El sobre de mi graduación de bachillerato llegó 2 semanas antes de la ceremonia. Era fino, sin relieves dorados, solo mi nombre y dirección impresos. Dentro había un horario y una pequeña nota que decía: «Se ruega vestimenta formal. Recepción posterior». La leí 3 veces. En ninguna parte me mencionaba por mi nombre, sin felicitaciones, sin aviso de matrícula de honor, nada personal. Yo estaba entre los 3 mejores de la clase, pero no lo sabrías leyendo la invitación. Solo una línea. Las menciones honoríficas se anunciarán durante el programa. 2 días después, la señora Castro, mi profesora de lengua, me apartó mientras entregaba mi último trabajo. «Ha habido algunos ajustes», dijo, mirando sus zapatos. «Solo asiste, Alba. Eso es lo que importa. Ajustes». La palabra resonó. No dijo quién los hizo, pero yo lo sabía. Yo no tenía padres que aplaudieran, ni donaciones familiares al centro, ni regalos para fotografiar. Cualquier lista en la que yo hubiera estado había sido recortada por conveniencia. El día de la ceremonia, el centro cultural estaba decorado con cintas granates y plateadas, sillas plegables alineadas, flores en cada esquina. Una mesa de bienvenida mostraba los programas en montones ordenados. Escaneé la lista interior. Nombres bajo futuros líderes, promesas académicas, mejores expedientes. El mío no estaba. Manuela entró a mi lado, del brazo del mío, vestida con su mejor traje de domingo. Sonrió cortésmente al recepcionista, pero pude sentir cómo apretaba el brazo al escanear el mismo programa. Nos dirigieron hacia el fondo, pasando por filas de familias radiantes, madres orgullosas con cámaras, padres con camisas impecables. En la esquina más alejada de la sala había una mesa con un cartel, asientos adicionales. No había flores, ni mantel, solo 4 sillas de metal y un cartel de papel. Un miembro del personal hizo un gesto hacia allí. Pensamos que preferiría un asiento más tranquilo. Manuela no respondió. Se sentó lentamente, como si no confiara en que la silla aguantara. Las luces se atenuaron. Se proyectó un video de fotos de infancia y recuerdos de los alumnos. Una de las chicas de mi clase de química sollozó cuando apareció su foto de bebé. El padre de otra silbó cuando salió su diapositiva de premios. Mi nombre nunca apareció. Cuando empezaron a llamar a los alumnos al escenario, mantuve mi expresión neutral, educada, ensayada. Aplaudí donde se esperaba, sonreí a las caras adecuadas. Mi nombre fue saltado, no pronunciado mal, no olvidado, simplemente omitido. Cuando empezaron las palabras de clausura, me levanté en silencio y salí. No hice una escena, no di ningún portazo ni levanté la voz, simplemente me fui. El pasillo de fuera resonaba con cada paso. Me detuve cerca de la salida, la misma hacia la que nos habían señalado al llegar.
Miré hacia atrás una vez, no por ellos, sino para recordar lo que se sentía al ser borrada de forma tan educada que casi parecía un favor. Esa noche, después de cenar, Manuela deslizó una carta sobre la mesa. Estaba dirigida al director del instituto, a la Consejería de Educación y a la Oficina de Inspección. «Ya he enviado las copias», dijo. «Esa es la tuya para que la guardes». Era firme, sin emociones, solo hechos. No me preguntó si quería una respuesta de ellos. Creo que ambas sabíamos que no importaría. Llamaron 2 días después, ofreciendo una reunión privada de reconocimiento. La rechacé. En mi habitación, pegado detrás de la puerta del armario, había un papel doblado que no había mirado en semanas. Era mi discurso, el que había escrito un mes antes, cuando pensaba que me llamarían. Lo desdoblé. Empezaba con esperanza, algo típico de graduación, pero la última línea golpeaba diferente ahora. La susurré en voz alta, sola en el silencio. «Puede que no sea vuestra mejor alumna esta noche, pero seré el nombre que nunca olvidaréis». Lo volví a doblar y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Pensé que se quedarían fuera para siempre, hasta que alguien les contó lo lejos que había llegado. Después de aquella graduación, necesité desaparecer emocionalmente. Necesitaba convertirme en alguien que creara su propia definición de valor. Ese verano no fui de viaje ni a fiestas. Me quedé en el piso de Manuela, sobre todo en la habitación del fondo que llamábamos el despacho. Allí fue donde guardé todo lo que no sabía decir en voz alta. Saqué de nuevo el dibujo pegado con celo. Esta vez esbocé una versión nueva. La misma niña, pero caminaba hacia una puerta abierta. No había nadie dentro esperando. No importaba, la puerta estaba abierta. Eso era suficiente. Ese boceto se convirtió en la semilla de algo. Un logo, un nombre, una rebelión silenciosa. Vesta Abierta. Empezó como una idea, una plataforma digital de recursos para jóvenes como yo, chicos que no tenían una familia que les animara, jóvenes que no sabían cómo pedir una beca o ayuda sin ahogarse en la vergüenza. No sabía cómo construirlo todavía, pero sabía que debía existir. Pasé la mayoría de los días en la biblioteca pública de Valladolid. Había wifi gratis y bibliotecarios que no preguntaban por qué estaba allí tanto tiempo. Me apunté a cada curso de programación, cada webinar de diseño digital, cada seminario que ofreciera café y un PowerPoint. Por la noche, limpiaba suelos en un gimnasio de 24 horas y trabajaba en el turno de desayunos de una cafetería. Mi ropa siempre olía a desinfectante de limón o a café, pero no me importaba. Estaba construyendo algo que nadie podía quitarme. Cuando la gente preguntaba de dónde venía, decía, «Vivo con mi tutora». No mencionaba a mis padres. No decía que tenía una cuenta de ahorros que vaciaron. No hablaba de la silla vacía. Quería ser conocida por lo que construía, no por lo que sobrevivía. Después de unos meses, Vesta Abierta tenía una página de inicio, una misión y 3 guías de recursos que escribí yo misma. Lo compartí en un foro de acogida bajo un seudónimo. Alguien comentó, «Esto es exactamente lo que necesitaba hace 2 años». Y eso fue todo lo que hizo falta. Empecé a añadir contenido cada semana. Herramientas de carrera, becas, cómo alquilar un piso sin avalista, cómo hacer la declaración de la renta cuando nadie te ha enseñado. No hice publicidad. Solo seguí adelante. Un día, una bloguera tecnológica de Madrid encontró el sitio y pidió entrevistarme. Estuve a punto de decir que no, pero Manuela insistió. A veces, las personas que se esconden son las que más luz merecen. El artículo salió un jueves. 2 semanas después, una revista nacional lo retomó. Estaba en la biblioteca cuando llegó el correo. Hice clic y allí estaba. Mi nombre, mi cara, un titular en negrita. La fundadora que se hizo a sí misma de la nada. No lloré. No sonreí. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Luego cerré el navegador. En casa, esa noche, dejé el móvil boca arriba en la encimera. Lo miraba de vez en cuando, no esperando nada específico, solo por curiosidad. Sin mensajes de mis padres, ni correos de antiguos profesores, ni felicitaciones de familiares. Solo silencio. Manuela dijo suavemente mientras tomábamos té. No fuiste creada para que ellos te aplaudieran. La miré y sonreí, no por tristeza, sino por paz. Está bien, respondí. No estoy construyendo aplausos. Estoy construyendo algo que dure más que ellos.
Pero no todos se quedaron en silencio. Alguien inesperado contactó conmigo después. Lo que pasa al vivir en la misma ciudad de la que fuiste expulsada es que siempre caminas por una línea delgada entre el pasado y el presente. Aquella mañana en el hospital clínico, sin embargo, tropecé. Manuela se había caído en el portal 2 noches antes. Nada dramático, solo un mal giro de tobillo que no curaba bien. Estábamos en urgencias a las 8 de la mañana. Rellené sus formularios mientras ella sonreía a pesar del dolor, fingiendo que no tenía casi 80 años y que no era tan testaruda como siempre. Se la llevaron para hacerle radiografías y yo me quedé en la sala de espera. Oía el murmullo bajo a mi alrededor. Olía a antiséptico y café de máquina. Las paredes eran beige, la luz implacable. Ambiente estándar de hospital. Fue entonces cuando la oí. Una voz que me revolvió el estómago más que cualquier diagnóstico. Lo sé, cielo. Estoy aquí mismo. Me quedé helada. Allí, al otro lado del pasillo, estaba mi madre frente a una sala de examen, con la mano en el hombro de una joven que podría haber sido una sobrina o la hija de una vecina, reconfortante, presente, tierna de una manera que yo nunca recibí. Levantó la vista a mitad de frase y sus ojos se clavaron en los míos. Duró menos de un segundo. Reconocimiento, luego retirada. Parpadeó, miró hacia otro lado y siguió hablando como si yo fuera una extraña en un aeropuerto, como si no hubiera sido su hija. Pasó junto a mí 10 minutos después. Ni se inmutó. Sin sonrisa, sin gesto, nada. Yo tampoco me moví, no porque estuviera aturdida, sino porque en el fondo, la niña que llevaba dentro todavía esperaba un destello de algo. Un parpadeo, una pausa, una disculpa, algo humano. Nunca llegó. Manuela regresó poco después en silla de ruedas. No hablamos mucho en el camino de vuelta. Debió notar el cambio en mí, como si algo se hubiera desgarrado silenciosamente sin dejar sangre, pero sí todo el dolor. Esa noche escribí en mi diario: me enseñaste a sobrevivir al abandono. Esta noche me has recordado que puedo superar la necesidad de un cierre. 3 días después llegó un mensaje al móvil. Oye, te vi en el hospital. No supe qué decir. Lo siento. Me alegro de que estés bien. Era Beatriz, mi hermana mayor. No hablábamos desde que me fui. Ella tenía 15 años entonces, solo una adolescente siguiendo las reglas, tratando de no causar problemas. Nunca la culpé por su silencio, pero ese silencio se había extendido años. Y ahora, un mensaje de texto, sin puntos después del lo siento, sin explicaciones. Lo leí 12 veces antes de responder. Gracias. Yo también. Eso fue todo. No pregunté cómo estaba. No envié fotos. Lo dejé flotando en el éter, de la misma forma que ella me dejó a mí. Algunos dirían que fue frío, pero no era venganza. Era un límite. Llegó un martes de finales de noviembre. Acababa de terminar una reunión virtual con mi equipo de desarrollo. La luz de la ventana de mi oficina ahora en Madrid, donde me había mudado para expandir la plataforma, iluminaba un sobre de color crema, rígido, con una caligrafía familiar que me revolvió las entrañas. Sello de Valladolid sin remitente, pero lo sabía. Lo puse sobre el escritorio. Dentro, mecanografiada en papel con membrete de un bufete de abogados, había una petición formal de apoyo educativo. El lenguaje era pulido, clínico, pero cada palabra gritaba derecho de propiedad. Mis padres, a través de su abogado, me pedían ayuda para pagar la matrícula universitaria de mi hermano menor, Javier. Lo planteaban como un acto de continuidad familiar y citaban textualmente los años en los que te criamos y apoyamos como justificación. No me moví, no parpadeé. No habían hablado conmigo en más de una década y ahora querían dinero. Pero no fue el dinero lo que me dolió. Fue el giro de la historia, los años en los que te criamos. Como si esos años no hubieran terminado con una mochila en un portal. Al día siguiente, recibí un correo electrónico. El remitente era alguien que no había visto en años. El tío Ricardo, hermano de mi padre. Asunto: deber familiar. Alba, todos hacemos cosas que no queremos por la familia. La sangre importa. Se te dio una oportunidad. Ahora te toca a ti devolver el favor. Ni un hola, ni un ¿cómo estás? Solo expectativas. Su veneno estaba en la suposición de que yo todavía les pertenecía. No grité, no respondí. En lugar de eso,
Imprimí la carta del abogado y el correo de mi tío. Los puse uno al lado del otro. Puse una nota adhesiva amarilla y escribí: mi silencio no es un acuerdo, es una mejora. Esa noche, en mi terraza mirando las luces de Madrid, pensé en todo lo que había construido. No solo la plataforma, sino la vida tras el silencio. Los chicos que me escribían diciendo: me ayudaste a conseguir mi primer piso, o no creía que la universidad fuera posible hasta ahora. Y aún así, para mis padres, yo era reducida a una partida contable, un cajero automático con pulso. La sala de reuniones en la planta superior de mi oficina era de cristal minimalista. Mi equipo legal estaba frente a mí. Han enviado otro recordatorio, dijo Eva, mi asistente. Esta vez con plazos. Consecuencias implícitas. Abrí la carta. Mismo tono, mismas exigencias disfrazadas de resolución amistosa. Todavía pensaban que podían intimidarme. Cogí la carpeta negra a mi lado. La etiqueta decía: el día que me llamaron maldición. Lo que ellos no sabían es que, 2 semanas antes, llegó una caja a mi casa. Sin remitente, solo una nota. Encontré esto en el trastero. Pensé que te pertenecía. Dentro había una vieja cinta de video VHS en una bolsa de plástico. La digitalicé. Lo que vi me dejó en un silencio absoluto. Era yo, con 9 años, en un portal sujetando una mochila que parecía demasiado pesada para mi tamaño. La marca de tiempo decía: 3 de abril de 2004. Se oía la voz de mi padre claramente: ya no vives aquí. Luego el sonido de la puerta del coche cerrándose y los neumáticos sobre la grava al alejarse. Un vecino lo había grabado. Ahora, 21 años después, la cinta había vuelto. Combiné eso con lo que teníamos. Registros bancarios que mostraban cómo vaciaron mis ahorros, las cartas de vueltas, las peticiones del abogado. Cuando mi amiga Raquel, periodista, llegó esa semana, le puse el video, no dijo nada durante 1 minuto. Luego: ¿quieres hacerlo público? No, dije. Quiero que vean que ya no tengo miedo al silencio. Grabamos mi declaración en una sola toma. Sin ediciones, sin música dramática. Esto no es venganza, dije a la cámara. Esto es un registro para cada niño al que le dijeron que era el problema. Publiqué el clip en las redes sociales de mi empresa. En 24 horas tenía millones de reproducciones. Al tercer día, estaba en la prensa nacional. Entonces llegó el correo del abogado de mis padres. Estamos abiertos a resolver esto de forma privada para preservar la dignidad familiar. No respondí. No lo necesitaba. La ironía no se me escapaba. La misma voz que dijo: ya no vives aquí ahora, quería negociar como si nada hubiera pasado. Pero el mundo ya lo había visto. Ellos me quitaron mi sitio una vez. Esta vez, yo les devolví el suyo antes de que pudieran pedir más. La invitación llegó un miércoles, en un sobrecrema con sello de oro. Era para la celebración del cumpleaños de mi hermano, un banquete formal en un hotel de lujo en Valladolid. Estaba firmada por mi madre, con amor, Isabel, sin nota personal. Solo una fuente elegante invitándome a celebrar la familia. Fui, no por culpa ni por perdón, sino por estrategia. A veces caminas hacia el fuego no para quemarte, sino para que sepan que ya has caminado por algo peor. Llegué 10 minutos antes. Llevaba un traje azul marino, líneas afiladas, sin disculpas. Entregué mi invitación, y la azafata me señaló el fondo. La tenemos en la mesa adicional. Mi mesa estaba junto a la salida de emergencia, sin manteles, sin centros de mesa, una tarjeta doblada que decía adicional, como si la palabra no tuviera ya suficiente significado. A mi alrededor, la familia reía en mesas vestidas de oro. Algunos rostros familiares me miraron y apartaron la vista. 1 hora después, mi padre cogió el micrófono. Gracias por estar aquí para celebrar a nuestro hijo y honrar a quienes han apoyado a esta familia todos estos años. Aplausos. Yo no aplaudí, ni una mención a mí. Mi móvil vibró. Un mensaje de Raquel. El periódico local dice que alguien de tu familia filtró tu perfil de Forbes el mes pasado. Querían que te vieran. Ahí estaba. La invitación, la mesa, el momento. No estaba allí para reconciliarme. Estaba allí para validar su narrativa. La hija pródiga que tuvo éxito. Un trofeo que no ganaron. Me levanté antes de que salieran los postres. Nadie me detuvo. Antes de irme,
Cogí la tarjeta de la mesa y escribí por detrás: gracias por el recordatorio. Esta mesa nunca fue mía. La dejé en el plato y salí. Cada paso lejos de aquel hotel se sentía como deshacer una cuerda que me había envuelto años. La carta final de su abogado vino con una oferta de mediación privada. Mi abogada Lola me aconsejó no ir, pero fui. Llevé a Lola conmigo y llevaba una grabadora. La sala era fría. Mis padres llegaron como si fueran a misa, tranquilos, vestidos con modestia. Solo pensábamos, dijo mi madre, que con todo lo que has logrado, no sería difícil ayudar a tu hermano. Es familia, después de todo. Mi padre añadió: te criamos, puede que no perfectamente, pero te dimos una base. ¿Qué parte?, pregunté. ¿Cuando cerrasteis la puerta tras de mí o cuando dijisteis a todos que yo había arruinado la paz familiar? Se estremecieron. Mi padre se movió en el asiento. Tienes éxito ahora. No serías quien eres si no hubiéramos tomado decisiones difíciles. Ese fue el momento en que la narrativa que construyeron se agrietó. 3 semanas después, presentamos una moción en el juzgado, no solo para bloquear su petición, sino para trazar una frontera legal permanente. Citamos abandono y mala conducta financiera. El juez leyó los documentos con paciencia. Miró al abogado de ellos. No hay base legal ni ética para una compensación financiera aquí. Ella no les debe nada. Mi madre jadeó. Mi padre miró al suelo. Salimos del juzgado y esa noche, en mi casa, quemé la carta de demanda original. Miré cómo se convertía en ceniza y susurré: no he ganado yo, solo ha terminado la parte en la que ellos podían reescribir la historia. Un viernes por la tarde, al salir de mi oficina en Madrid, me detuve en seco. Allí, cerca de los coches, estaba mi madre. Parecía más vieja, pero más suave. No hemos venido a discutir, dijo. Siempre serás mi hija, pase lo que pase. Intentó acercarse para darme un abrazo. Levanté una mano, suavemente, y di un paso atrás. Se quedó congelada. No tienes que tener miedo, dijo ella. Pero no tenía miedo. Simplemente no quería ese abrazo. Ella empezó a hablar de cómo las familias se distancian, de la gracia y el perdón. Mencionó lo orgullosos que estaban. Era como si intentara vender una casa que abandonó hace años, esperando que olvidara las ventanas rotas porque había puesto flores en el porche. ¿Crees que este éxito significa que no necesitas una familia?, preguntó con tono acusador. Finalmente respondí: este éxito significa que... Le di las gracias por venir y le dije que eran libres de irse. Me di la vuelta y caminé hacia mi edificio. Ese abrazo no era para mí, era para su conciencia. Pero yo ya no lo necesitaba. El cierre no llegó con su disculpa, sino cuando dejé de necesitarla. Poco después, recibí un mensaje de una prima lejana, Carmen. Me contó que su hermana decía que su bebé traía mala suerte y lo llamaba maldición. Me dolió oírlo. Me reuní con ella en una cafetería. Carmen estaba agotada. Le dije: en el momento en que llamas a un niño una carga, lo rompes antes de que la vida tenga oportunidad de ponerlo a prueba. Hablamos horas. Fue una semilla de cambio. En mi casa, Manuela se había mudado finalmente a la habitación de invitados. En la pared colgaba el dibujo enmarcado, la niña caminando hacia la luz. Ese fin de semana fuimos a una casa rural en la Sierra de Guadarrama. Escribí junto a un arroyo. Pensé que necesitaba una madre. Lo que necesitaba era un lugar donde ser amada sin condiciones. La semana siguiente di un discurso en una gala para jóvenes en riesgo de exclusión. La familia no es la sangre, dije. Son las personas que entran cuando otros te borran. Al volver a casa, abrí la puerta con mi propia llave. Ya no esperaba amor en un portal ajeno. He aprendido que la verdadera fuerza viene de nombrar la verdad y elegir quién se queda en tu vida. No le debes acceso a nadie solo porque compartáis ADN. La familia no es quien te dio el apellido, sino quien lo pronuncia con respeto. Si alguna vez te has sentido como si no pertenecieras, quiero que escuches esto. Ya eres suficiente. Tu historia importa. Tu futuro es tuyo para reclamarlo. Ahora, me gustaría escucharte a ti. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para proteger tu paz? ¿Crees que el perdón requiere reconexión? Si esta historia te ha llegado, déjame un comentario. Gracias por estar ahí.